Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo un arquitecto muy interesante, Henry van der Boeck. Johannes Henry van der Boeck. Yo lo he titulado el pragmático Johannes Henry van der Boeck. Mirad, me pasa siempre cuando leo biografías que me dan versiones tan diferentes y tan antitéticas que al final acabo cogiendo varias biografías y es lo que he hecho en este caso. Normalmente suelo consultar un diccionario que tengo de arquitectura, pero después he estado viendo en Urbipedia y otros sitios, es que no se parecía nada. Visto lo cual, he hecho una especie de pupurri entre uno y otro. Nuestro Johannes Hendrik van der Boeck es sobre todo un urbanista, es una persona con una grandísima sensibilidad social. Es curioso porque Holanda, que es el sitio para mí más inesperado en cuestiones de arquitectura, os he dicho un montón de veces que son los primeros en hacer viviendas para los obreros, antes que nadie, antes que Berlín y antes que nadie. Y tiene una saga de arquitectos muy interesante. Bueno, os voy a leer una frase de él que dice: el arquitecto o el cliente que no sienta que es capaz de purificar el diseño moderno hasta el límite del empeño, nunca se desvinculará de la tradición. ¡Muah! ¡Qué bonito! Él es un racionalista que para qué. Bueno, voy a ver si os cuento. Johannes Hendrik van der Boeck, es que tiene unos nombres, los Flamish estos, que es dificilísimo. Nace en 1898 y muere en 1978. Él comienza la carrera de arquitectura. Ya sabéis que hay un conflicto en el cambio de siglo con la carrera de arquitectura porque debido a la revolución industrial los arquitectos en la época de Palladio y todo esto se dedicaban a hacer villas, que no es fácil, pero eran más artistas, ¿no? Y llevaban un jefe de obras que es un poco el que, como si dijéramos, el ingeniero y el que se encargaba de determinadas cosas. Y ellos se dedicaban a decorar, etcétera. Pero con la revolución industrial una grandísima demanda pues de naves industriales, ferrocarriles, yo qué sé, millones de personas salieron del campo para trasladarse a las ciudades de la noche a la mañana. Fueron los ingenieros los que se hicieron cargo de todas estas cosas porque los arquitectos, su formación, que era más artística que otra cosa, no tenía que ver con todo, o sea, con la resistencia de material, etcétera, etcétera. Y antes que desaparecer su profesión, tuvieron que adaptarla, ¿no? Y entonces, claro, la escuela de arquitectura a principios del siglo, pues unas estaban más adaptadas que otras, pero realmente lo que hicieron fue ingenierializar, como se diga, hacerlo más ingenieros para que supieran, como diría yo, enfrentarse a retos más grandes. Y bueno, como tantas cosas, es tan difícil que puedan ser artistas, en fin, lo que suelen hacer es llevar ingenieros muy buenos para que cuando se les ocurra una locura, los otros que le aguanten y no se les caigan. Bueno, anotación al margen aparte, voy a seguir. Él comienza la carrera en 1919, la carrera de arquitectura en la Universidad Técnica de Delft, me suena Vermeer de Delft, en la TU, y después de haber terminado la formación, él se había hecho primero maestro, que era muy común en la época. Pero bueno, eso que pasas a ver un maestro, es cierto. Bueno, en 1924 hace su examen de licenciatura y después trabaja durante varios años con un arquitecto que no sé cómo se llama, para pillar el oficio, que es B.J. Ouwendag. B.J. Ouwendag. Finalmente él crea su propio despacho, pero en Rotterdam, después de estar años trabajando con este arquitecto y pillar el oficio. Bueno, es que me hace tanto reflejo. En 1928, Van der Boeck y Wilhelm van Tilgen visitan juntos las urbanizaciones residenciales de Ernst May. Os he hablado otras veces de Ernst May en Frankfurt de Meno. Bueno, la influencia de ese viaje resulta, bueno, después se refleja en proyectos posteriores, en proyectos Erddrag, creo que se llama, que lo hacen en Rotterdam en 1933. Durante la guerra desarrolla nuevas técnicas y tipologías. Él va evolucionando todo el tiempo, y va a tener diferentes socios porque el primero que tiene se le muere, se le pone enfermo, y después el segundo es como la subjetividad y él es más la objetividad. Bueno, ahora os lo cuento. Que con el tema de la guerra hacen nuevas tipologías, construcciones de edificios residenciales, etcétera. Bueno, él sobre todo lo que va a pillar, aquí también otra anotación al margen, es que va a pillar la posguerra y la reconstrucción holandesa, entonces claro, holandesa y alemana, pues le va a venir de perlas porque había que reconstruir todo un país.
Bueno, en 1937 Johannes Andreas Brinkmann propone al arquitecto asociarse con él y esta relación profesional dura hasta la muerte de Brinkmann, porque Brinkmann está todo el tiempo enfermo y él va a tener que hacer su trabajo y el del socio. En 1947 comienza a trabajar como profesor en la Universidad de Delft, donde él ha estudiado la TEU. Se escribe TEU con mayúscula, no sé lo que significa, es un acrónimo de algo, pero como está en holandés no tenemos ni idea de qué será. En 1948 Van der Broek se asocia con otro arquitecto que es Jacob Behren Bakena, que es mucho más joven que él y es como más subjetivo todo lo que hace, o sea, nuestro arquitecto es más funcional y el otro es más como que la arquitectura tiene que modificar a las personas, ¿no? Porque es otra sensibilidad. Ten en cuenta que cada generación tiene derecho a reescribir su historia. Bueno, en 1948 él hace un segundo viaje a Estados Unidos, segundo viaje de estudio, y eso también le impacta muchísimo. Estamos en plena reconstrucción europea y claro, y Estados Unidos está en plena explosión porque ahora mismo son ya una potencia. Bueno, la impresión que le causan los rascacielos de Chicago y Detroit después se va a reflejar en los proyectos que va a hacer, los proyectos de planificación general del centro comercial de Libayen o Limban de Rotterdam, es que tienen unos nombrecitos que lo hacen entre el 49 y el 53. Estamos en plena reconstrucción, que os he dicho, y él es un urbanista maravilloso. Él hace también su propia casa y hace los muebles de su propia casa, eso es muy de escultor, ¿eh? La hace también en Rotterdam, la hace entre el 48 y 52. Y se puede entender como un proceso que él se pasa la vida investigando todo lo nuevo que ve, todo lo que le impacta y tal. Y es como una declaración una declaración de amor a la modernidad, a la que contribuye ciertos elementos como los tejados planos, las plantas libres, los pilares de hormigón visto. Van der Broek, esa es su casa, ¿no? Diseña también, como he dicho, todo el mobiliario de su casa. A pesar de la eficiencia y la funcionalidad dada por la organización funcional de los espacios abiertos, logra crear atmósfera acogedora. En 1957, en el marco de la Interbau, construye, él está también, que se me olvida decirlo, en 1937 en la feria que hay en París. Bueno, construye una casa de pisos de 73 viviendas en el barrio de Hasselbierten de Berlín. Más tarde surge el ayuntamiento de Terneuzen entre el 63 y el 72 y el edificio Kerwan de Tilburg, ambos en los Países Bajos. Mirad, he tenido que mezclar varias biografías porque es como si leyera personas distintas, así que os voy a contar otra totalmente distinta. Que nace en octubre o sea, empiezo otra vez por el nacimiento en 1892 de 28 y muere en La Haya el 6 de septiembre de 1978. Él es un urbanista, es un arquitecto urbanista holandés, defensor del racionalismo en Holanda y tiene una grandísima sensibilidad social porque le toca vivir una época de mucha inestabilidad. Estudia arquitectura en la Universidad Superior de Delft, como he dicho, en la TU, donde se graduó en 1924. Recibe una formación muy conservadora. Esto me ha hecho gracia cuando lo he leído porque él o sea, te dicen en la biografía que recibe una educación muy conservadora y él todo lo nuevo que sale lo incorpora a su discurso. No termino de casarlo, ¿no? Y bueno, más que conservadora, como estas son malas traducciones, lo que recibe es una educación muy disciplinada, lo que, en fin, digo yo, que le sirve para desarrollar un sentido de la forma que manifiesta en su obra. El primer contacto que tiene con la arquitectura moderna es con la Escuela Romántica de Ámsterdam, pero Broek se inclina más por una arquitectura derivada de la construcción. Él es más racionalista. En 1928 viaja a Frankfurt con W. Baltinger para estudiar a Ernst May, como he dicho, adhiriéndose así a la arquitectura moderna. Eso está clarísimo, porque los proyectos que tiene son de arquitectura moderna totalmente. Él se declara funcionalista, la forma viene dada por la función, aunque no toma la concepción mecanicista, o sea, esa previsibilidad que hay con la función. Es muy de diseñador eso. Insiste en profundizar en el concepto de la finalidad. No solo le preocupa la relación de funcionalidad entre los distintos espacios y considerar la casa como una máquina de vivir,
como los mecanicistas, sino que busca además, sobre todo, la comprensión de lo particular de cada función. Claro, ha hecho suya toda una filosofía. En los primeros años trabaja solo encargándose principalmente de hacer viviendas en Rotterdam y del Dutch Pavilion de la Exposición Mundial de 1936, como he dicho antes, de París. En 1937 se asocia a G.A. Brinkman, que muere en 1949. Brinkman va a estar enfermo. La enfermedad de este va a hacer que todo el trabajo de él recaiga, de sus socios recaiga, como he dicho antes. En 1947, Van der Leeuw, presidente del Consejo del Comité Administrativo de la Universidad de Delft, lo incorpora como profesor de la universidad donde él ha estudiado. Un año más tarde se asocia con Jacob B. Bachmann. Pero Jacob y Bachmann y él son antitéticos. Lo que pasa es que los dos saben sacar partido de los antitéticos que son. Son lo mismo, pero son opuestos y complementarios. Bueno, su estudio, Van der Broek y Bachmann, va a tener unas grandes construcciones hechas en Holanda. Les pilla la reconstrucción, vuelvo a decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo las que levanta en Rotterdam. El estudio va a ganar, se hace muy famoso internacionalmente con proyectos como el centro comercial de Limban entre el 48 y 53, que lo he dicho antes, los grandes almacenes para la compañía Tersmeulen y Basenbarborg, que lo hace entre el 48 y el 51 en Rotterdam. Por esta época el estudio recibe el encargo de la Universidad de Delft para la construcción de la Facultad de Arquitectura. Su facultad, o sea, lo tiene de profesor, le encarga el proyecto y bueno, no solamente hace la Facultad de Arquitectura, sino también hace el auditorio, que lo hace entre el 59 y el 66. Otros proyectos son el bloque de vivienda de Hans Salvieter en Berlín, que lo hace entre 1957 y 1960. Estamos en pleno milagro económico europeo. El ayuntamiento de Terneuzen entre el 63 y el 72, el edificio Karel Wall de Tilburg entre el 64 y el 75. Bueno, una de las características de la obra de Van der Broek y Baquena es la preocupación social. Os he dicho que tiene muchísima sensibilidad social, aportando nuevas ideas sobre urbanismo, o sea, cómo relacionarse con los espacios, la distribución espacial, que es lo que está de moda ahora, bueno, hace ya bastante tiempo. Y por eso están tan de moda los arquitectos, ¿no? Porque son los soportes del arte, ahora mismo son la luz y la distribución espacial, o sea, es que es definitivo. Yo creo que hay gente que todavía no se ha enterado, bueno, pero él, ¿cómo diría yo? Su sensibilidad lo que aporta es sobre todo a la forma de distribución espacial en las grandes zonas industriales. Bueno, los bloques, barriadas de vivienda ocupan gran parte de su obra. También realiza otra obra a partir del concepto de Baquena sobre la arquitectura como realización tridimensional del pensamiento humano. Baquena es muy interesante. El pensamiento de los dos arquitectos es completamente diferente y contrapuesto. O sea, Broek busca una arquitectura objetiva y realista, y Baquena, sin embargo, da rienda suelta a su fantasía y expresividad. Y el primero, Broek, intenta captar lo objetivo al que va dirigida la construcción, y sin embargo, a Baquena lo esencial es el desarrollo de la forma expresiva y la coherencia de esta. Es más genérico, lo engloba todo en la forma. Para uno la forma viene definida por la función y para el otro la forma debe estar dirigida a modificar el pensamiento, o sea, la conducta humana. Espero que os haya gustado. Mañana vengo con un cuadro, un artista. Hasta mañana.